a veces Los tiempos. nos No, va, pero a veces también vamos con los rolando. tiempos. No, sí, Sí, no, claro. vamos a la Hay más información. 92.5 noticias. Hay más detalles de esta jornada. Gracias por estar con nosotros en la frecuencia de información. Fíjense que hay un dato interesantísimo de la Universidad de Colima después de la entrevista que tendremos esta bienestar emocional. Le platicaré sobre lo que está haciendo el rector de la máxima casa de estudios de la Universidad de Colima, Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, en Los Ángeles. El tema de los Dreamers, ¿no? Entonces, todo un tema muy interesantísimo en materia educativa. Más adelante lo voy a platicar. Bueno, pues hoy la visita de la doctora Sarita Salgado Torres. Ella es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la máxima casa de estudios. Tiene su consultorio médica Norte Especialidades, consultorio número 20, Avenida Constitución 2141, en la colonia Puertas del Sol. 312-32, 368-98 es el teléfono para que usted saque una cita, tenga un primer encuentro y, si es de su interés, hacer las terapias correspondientes. Francis, hoy un gran tema sobre el bienestar emocional. Así es, en nuestra sección de las favoritas, pues bienestar emocional, tenemos el tema de autolesiones a la adolescencia, aquí con la doctora Sarita Salgado. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días a ambos. Muchísimas gracias por la invitación. Una vez más, para mí un honor amanecer los viernes con ustedes, iniciar la jornada, pues es un gusto siempre. Bueno, hablando acerca de las autolesiones en la adolescencia, se sabe que la adolescencia pues está caracterizada por muchísimos cambios, tanto a nivel hormonal, tanto a nivel cerebral, tanto a nivel conductual, anímico, de todo, ¿no? Del cuerpo, obviamente, que cambia, pero también cambia la mente, ¿no? Desgraciadamente, estas conductas que se denominan autolíticas o conductas autoagresivas se caracterizan por regular a las personas emocionalmente. Desgraciadamente suceden más en los adolescentes. Se habla que de un 14% de adolescentes sufren de estas conductas o sufren de estas lesiones, y desgraciadamente son producto de muchos factores que se involucraron desde la primera infancia. Entonces, haciendo una revisión, digamos, de la literatura, sabemos que hay factores que pueden empujar a que un adolescente tenga este tipo de conductas. El primero de ellos es que se sienta demasiado, digamos, desbordado emocionalmente, como si fuese un vaso lleno de agua que ya no le cabe y ya no encuentra salida. Entonces, la desesperación, la intolerancia, la frustración es uno de los temas que puede llegar a desembocar en una autolesión. Las autolesiones más frecuentes, sobre todo en el género femenino, son el famoso cutting o el cortarse, que puede llegar a ser no con una finalidad de autodestrucción para morir. O sea, no tiene un intento suicida la persona. Llamar la atención a No, tampoco, sino disminuir el malestar emocional. Digamos que hay una teoría de la... ¿Somatizar por el momento que está pasando? ¿Qué? Lo que pasa es que los adolescentes se llenan de furia, de tristeza, de frustración y no saben cómo manejar esas emociones. Y la salida generalmente que pueden llegar a tener más fácil es lesionarse, porque sí hay una teoría de la compuerta del dolor en donde habla de que cuando nos lesionamos hay una liberación de endorfinas per se para disminuir y litigar ese dolor. Entonces ellos confunden y muchas veces esas sensaciones las perciben como alivio temporal. Descanso. Un descanso, exactamente. Entonces, no es con la finalidad ni de manipular a los adultos, ni es con la finalidad de quitarse la vida. Una autolesión en la adolescencia está caracterizada por ser un mecanismo de autorregulación emocional, es decir, como encontrar un alivio en ese momento, como bien lo dicen. Bueno, yo voy a platicar algo que se hacía uno de hace... Yo tengo 53 años, hace 40 y tantos años, 47, 46, 47. Uno estaba en primaria y tallaban con el dedo en la parte de los nudillos. Esa es una. Había otra que, porque llevábamos costura, y de repente usábamos las agujas para cosernos. Pero yo no sé si lo estaba haciendo de manera inconsciente, pero sí llamaba a uno la atención. Y eran, no sé, ese tipo de cosas. Pero ya después empezamos a ver
la parte, en aquel entonces eran las navajas de rasurar, ¿no? Las de las sacapuntas, las navajas de rasurar, lesión en las piernas, yo veía a las chicas en las piernas, ya primaria, casi secundaria, pero sí llamaba la atención la forma, ¿qué te pasó? Ay, me corté, pero era una cosa Sí, claro. uno no sabía qué había detrás de todo eso. Y sobre todo en esas regiones, ¿no? Porque, por ejemplo, un padre comúnmente Sí. no está detrás de su hijo a esa edad revisando que tenga una autolesión. O sea, los dejan por pudor, pues ya bañarse Claro, solos, ya se visten en lugares privados. O sea, y desgraciadamente esto está ocurriendo muy frecuentemente, ¿no? Muchas ¿Es veces más común ahorita entonces? realmente ha sido de mucho tiempo, pero realmente no se había documentado como tal. Siempre había sido acompañante de situaciones como la ansiedad, la depresión, el trastorno por déficit de atención, en donde el control inhibitorio o el manejo del impulso está limitado. Esta parte de que realmente los adolescentes ahora no saben cómo manejarlo. Ahora, cuando decíamos que data de mucho tiempo, es porque generalmente no fueron niños o niñas regulados. Es decir, un Tratados. externo o padre no le dio ese mecanismo de regulación. Doctora, ¿y tienen otra opción? Porque si para ellos significa como un alivio, Sí. o una forma de desahogar lo que están sintiendo, ¿tienen una opción diferente para sentirse mejor? Sí, sí se puede. De hecho, lo que hacemos en terapia mucho es desarrollar esta función reflexiva. Se llama función reflexiva a esta capacidad que tenemos los seres humanos de darnos cuenta, a ver, antes qué pasó, qué estaba sintiendo. Okay. Realmente es, digamos, intolerable que me haya terminado mi novio, que haya reprobado el examen, a ver, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, la intención es empezar a ejecutar ese tipo de función reflexiva para que los adolescentes desarrollen estrategias de afrontamiento o enfrentamiento a situaciones desafiantes de una manera más adaptativa, ¿verdad? Sí, ¿este tipo de autolesiones no ponen en riesgo la vida de las personas en ocasiones? O digo que, porque a veces sí, lo ve uno como se intentó suicidar, pero no es así Generalmente no tienen esa intención Ok. de llegar al suicidio. Sin embargo, bueno, hay situaciones tan críticas. Recuerdo mucho una adolescente que lo que hacía era sacarse sangre porque tenía la posibilidad de tener agujas y tubitos y los etiquetaba, ¿no? Este fue el día que pasó esto con mis padres. O sea, me desbordé a tal grado que me sucedió esto. Está muy asociado con los indicios de un trastorno límite de personalidad, por ejemplo, en donde no se sabe cómo contenerse. Por eso hacemos tanto el llamado de prevención. ¿Cómo podemos hacer prevención en este tipo de casos? Los padres, sobre todo, el manejo, ¿no? validando las emociones. Validando las emociones significa de que si está triste no decirle, no llores. No, al Sino contrario. dejarlo, A que ver, fluya. hijo, ¿qué pasa? Me imagino que estás pasando por una situación que te está haciendo sufrir. Llora y platicamos, a ver, para revisar qué está pasando, ¿no? El segundo es contención. Aquí estoy, todo va a pasar, todo es temporal. Sin limitar jamás las expresiones. Exacto, entonces eso puede ser un acto preventivo. Hay una película muy buena que se llama El Hijo, no sé si la han visto, me parece que hasta en Netflix está súper sorprendente cómo actos autolesivos pueden causar en los padres un efecto de enojo, ¿no? Porque cuando los padres descubren que los hijos se están haciendo daño, pues la primera reacción es, ¡ah! ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué lo estás haciendo? Oye, el sufrimiento que tienes no es para tanto. Eso es algo muy común. Sí. Y uno, si quiere, me está minimizando Exacto, están invalidando lo que está pasando, ¿no? visibilizándola. Entonces, no quiere decir, obviamente, que no nos sorprendamos, porque me Claro. imagino que todo padre pues puede llegar a sorprenderse ante una situación así. Papá y mamá, ¿qué tenemos que hacer ante una situación de este tipo? Contener, acercarnos, escuchar activamente sin juicio, que ese es uno de los temas más complicados, ¿no? Porque Cuesta trabajo. Sí, porque generalmente no es que con eso que haces me estás lastimando. Bueno, realmente no lo hace con esa finalidad, ¿no? Así es, pues bueno, parte importante. Ahora, ¿hay una edad específica? ¿En qué edad se aparece? Dices tú adolescencia, pero en promedio, ¿qué edades son? De los 12 a los 18, desgraciadamente se está dando con más intensidad en esas edades, sin embargo se ha documentado desde los 6, 7 años, ¿no? Hay que considerar siempre que no sea, digamos, una situación de autolesión por estereotipia, por ejemplo, por un autismo
una situación de Ok. autolesión en una etapa, no sé, de la adultez por una psicosis o por una crisis disociativa, o sea, no es por eso. Generalmente las autolesiones tienen un contenido, digamos, para aliviarse. Sí está muy documentado que en personas que tuvieron antecedentes de abuso sexual son muy frecuentes porque confunden ese dolor, ¿no? Sin juzgar, sin estigmatizar, debemos revisar a nuestras hijas, a nuestros hijos, porque esto es un acto que se hace en la soledad, Sí. escondidos, ¿no? Sí, sobre todo porque obviamente sienten vergüenza, Ujú. sienten culpa. Si los descubrimos, obviamente que no lo van a decir así tan felizmente, ¿no? Ay, Entonces, me pegué. sí es importante no exagerar, Sí. es importante acompañar y es importante escuchar validando las emociones. Un punto muy radical que encontré en la literatura es que hablaban acerca de que los hijos, que son modelos explicativos, que los hijos que fueron castigados, o sea, con golpes, Ujú. Ujú. en la adolescencia se autocastigan. Es decir, se vuelven demasiado Se imponen. autoexigentes y empiezan a lesionarse Sí. con la finalidad de castigarse a sí mismos. Es decir, ya no está el padre que castiga, ahora el mismo hijo lo hace, ¿no? Entonces, pues son ojos, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Muy bien, pues ahí está la información. Bienestar emocional con la doctora Sarita Salgado Torres esta mañana, compartiendo información importante. 312-32-368-98. La doctora tiene su consultorio en Médica Norte Especialidades. Es el consultorio número 20 y por supuesto la doctora es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Recuerde que la terapia es una opción muy importante para papá y mamá, para llevar a nuestras hijas, nuestros hijos a una terapia que finalmente nos va a ayudar a tomar decisiones muy importantes y por supuesto el acompañamiento fundamental. Muchísimas gracias, doctora. Siempre es un gusto. Igualmente. Vamos a ir a una pausa. Recuerde que tenemos más información. Las buenas noticias también son noticias. Regresamos.